Estamos por comenzar el webinar, estamos esperando unos 2 minutitos más hasta que se termine de conectar el resto de la gente, pero mientras tanto me presento, soy Nicolás Broski, Managing Director de Help Systems de Latinoamérica y tengo el gusto hoy de estar acompañado por Diego Sor, director del área de servicios de consultoría de seguridad de Help Systems, Core Security, aquí desde Buenos Aires. Es un placer poder transmitir esta mañana de septiembre y un poco de logística. Vamos a estar haciendo una introducción ahora en breves minutos. Diego va a hacer su presentación durante unos 40-45 minutos y luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Intentaremos contestar la mayoría de las preguntas en forma online y si no, tomaremos también las preguntas al finalizar. El que tenga alguna pregunta, alguna duda, en el tab de la derecha donde dice questions, ahí se verán todas las preguntas y al finalizar haremos una pequeña encuesta en la pestaña de polls. Así que con esto damos comienzo a este webinar. Comienzo a contarles un poquito quiénes somos los que estamos acá y la agenda del día de hoy. Vamos a estar hablando de seguridad de la información, cuáles son las motivaciones para poder llevar adelante esta iniciativa, ciertos programas de ciberseguridad, algunas normativas y certificaciones que apalancan muchas de estas estrategias. Y luego vamos a hablar de cómo poner a prueba lo que se ha hecho o entender lo que debemos hacer. ¿Sí? Diego va a comentarles un poco de diferentes estrategias y ahí nos metemos de lleno a lo que son las diferencias entre el Vulnerability Assessment, Pen Testing y el Red Team para cerrar con ciertas conclusiones. ¿Quiénes somos en Help Systems? Somos una compañía que nuestra misión es poder ayudar a los departamentos de tecnología y de seguridad a alcanzar una mejor gestión en su tarea diaria. Tenemos una suite holística de soluciones de seguridad y automatización. Nos dedicamos al desarrollo de software y a realizar servicios para poder ayudar a las empresas en estas dos grandes áreas. Dentro de lo que es la seguridad, nos especializamos en 3 grandes rubros, lo que es seguridad de datos, gestión de identidades y accesos y protección de infraestructura. Y por el lado de la automatización, trabajamos con 3 pilares, todo lo que tiene que ver con RPA, automatización robótica de procesos, soluciones de workload automation y todo lo que tiene que ver con automatización de infraestructura. Somos una compañía global que hoy por hoy ayudamos a más de 18.000 clientes en todas las industrias y uno de nuestros pilares es la calidad de servicio. Tenemos encuestas bastante rigurosas respecto a la satisfacción de nuestros clientes y 22 de las compañías más grandes del mundo utilizan nuestros servicios, nuestro software, así como muy fuertes en el sector financiero, salud y empresas que están marcando innovación alrededor de todo el mundo. Somos una compañía que tenemos más de 35 años en el mercado, con sólido respaldo financiero y más de 1.000 empleados en alrededor de 25 oficinas en todo el mundo. Desde acá, desde Buenos Aires, llevamos la gestión de todo Latinoamérica y mercado hispanoparlante, junto con nuestra oficina de Barcelona, que opera toda la parte de España. Y particularmente dentro de lo que son soluciones de ciberseguridad, tenemos 4 pilares. El primer pilar tiene que ver con la prevención
¿sí? Y trabajamos muchísimo en lo que es clasificación de datos, todo lo que tenga que ver con la estrategias para evitar que los datos sean vulnerados, que sean accedidos, que sean enviados a gente que que no queremos, y todo lo que es la gestión y automatización de transferencia de información dentro y fuera de la organización con métodos de encripción y automatización para hacerla realmente mucho más segura. Por otro lado, en el pilar de la detección, desarrollamos soluciones de antivirus para nivel enterprise, para todas las plataformas que puedan ser posibles víctimas de virus, excepto lo que es Windows claramente. Y trabajamos también en la detección temprana de aquellas vulnerabilidades que afectan en el tráfico de red, con una solución de Core Security para hacer el análisis de tráfico de red. Por otro lado, ayudamos a muchas organizaciones a consolidar toda esa información en herramientas de SIEM para hacer correlación de eventos y poder estar alertados en tiempo real. Y por último, y en donde nos vamos a enfocar hoy, tiene que ver con la prueba y el pentesting. Vamos a hablar de las distintas enfoques que tenemos y dentro de lo que es la organización Help Systems contamos con la solución de Core Impact, bien conocida en el mercado, y la reciente adquisición de Cobalt Strike, una solución también muy conocida para los equipos de Red Team. Y por último, comentarles que, bueno, verán los logos de Core Security junto a Help Systems. Core Security fue una adquisición de la compañía a principios del año pasado, donde se sumó un equipo muy talentoso al equipo de Help Systems, de acá de Buenos Aires y de Estados Unidos. Y la apuesta es seguir haciendo crecer las soluciones que se vienen desarrollando, Core Impact, Core Network Insight, toda la parte de gobierno y administración de identidades, y así como también todos los servicios de consultoría. Así que sin más, les presento a Diego Sor, los dejo con él, que estoy seguro que les va a poder transmitir un montón de conceptos y estoy seguro que van a llevar una sesión muy interesante. Diego, todo Gracias, tuyo. Nico. Bueno, muchas gracias por la introducción y por la presentación. Buenos días y buenas tardes para todos los que estén asistiendo a este seminario o este webinar. Nada, agradecido que estén conectados y que podamos tener un rato de repaso de algunos temas interesantes que hacen a la seguridad. Bueno, como Nicolás me presentó, vuelvo a reiterar, soy el director de los servicios de consultoría de seguridad informática, Security Consulting Services, así es como nuestras siglas originales en inglés. Y básicamente somos una organización de servicios orientado a todo lo que son pruebas ofensivas en el marco de la seguridad, ¿sí? Bueno, sin más, vamos a empezar un poco con la charla de hoy. Tenemos bastantes cuestiones, así que vamos a empezar con el webinar. Básicamente voy a empezar contando un poco un programa de seguridad. Quiero introducir este tema como forma de acercarnos a lo que después vamos a discutir, que son las diferentes pruebas. Entonces, digamos que un programa de seguridad de la información o las motivaciones principales para empezar a pensar o para pensar en seguridad de la información, digamos, son las motivaciones que probablemente muchos estamos familiarizados, pero siempre vale la pena volver a repetirlas. Por supuesto, la protección de los datos propios y de clientes, operar de forma segura y asegurar la continuidad, que muchas veces está visto como cuestiones diferentes, pero están muy arraigadas, muy pegadas una a otra. Por supuesto, hay industrias que tienen normativa y la tenemos que cumplir, y la normativa exige una serie de pruebas. Vamos a repasar alguna de ellas. Después tenemos requerimientos a veces que son de accionistas e inversores, ¿sí? Tenemos inversores que quieren
aportar a un proyecto, pero para eso requieren cierta salvaguarda en los procesos de auditoría, y ahí hay pruebas también de seguridad específicas, como muchas otras. Y después hay muchas veces exigencia de clientes corporativos, grandes clientes, que, bueno, uno va a instalar una solución o va a instalar un producto en su red, en su infraestructura, o simplemente va a alojar información sensible, quiere saber que esa información está, digamos, asegurada de algún modo, y tiene se llevó adelante un proceso de verificación de eso, ¿no? De algún modo programático. Para eso lo primero que tenemos que empezar a pensar, esto lo vamos a tratar por arriba, es un tema muy, muy profundo, pero digamos me interesa algunos puntos particulares, es en un programa de ciberseguridad. Toda organización debería tener un programa de ciberseguridad que básicamente establece las expectativas, como ponemos acá, para toda la organización respecto de cómo comportarse en lo que respecta a la seguridad de la información. O sea, qué debe hacerse para entender a los activos de informáticos y y la información en sí misma, no solo los equipos, para cuidarla, ¿no? Es importante entender que es un esfuerzo de toda la organización, no se limita a la gente de tecnología o a la gente de auditoría, sino que toda la organización debe estar, digamos, consciente de cuáles son las pautas para ser seguros en un punto. Para eso se establece una política de seguridad que es como un poco el eje de lo que uno entiende en un programa de ciberseguridad. Algo importante es que esa política de seguridad tiene que tener un lenguaje claro y ser accesible para todo el mundo. No tiene que ser algo muy rebuscado, muy complejo de leer y muy complejo de comprender, porque justamente estamos diciendo que tiene que estar orientada a toda la organización. Habrá partes más técnicas y partes menos técnicas, por supuesto. Tiene que tener una extensión relativamente limitada. Esto dependerá del tamaño de la organización, de la normativa y de muchas otras variables, pero en general hay que ser lo más concreto posible. Y básicamente establece el comportamiento aceptable para los miembros de la organización relacionado con el uso de las tecnologías de la información. Define responsabilidades y acciones, por supuesto, quiénes son responsables de ciertas cuestiones dentro del programa de seguridad, y qué acciones tomar en diferentes ámbitos de este programa. Hay algunas veces que simplemente tenemos que seguir, o no sé si simplemente, pero digo, tenemos que seguir las directivas de la industria, ¿sí? Casos son PCI para operación de tarjeta de crédito, HIPAA para operación de sistemas de salud, digamos todo lo que es proveedores de salud, o la ISO 27001. Básicamente podemos estar reglados a partir de estas normativas, pero por supuesto las vamos a observar y las vamos a cumplir. Eso no quita que tengamos cuestiones por encima de eso. Hay un tema bastante interesante que es las organizaciones de tamaño medio o pequeñas, que en general no están sujetas a estas normativas, o realmente es muy costoso llegar a la incorporación de estas normativas si no es necesario para el negocio. Y hay un montón de soluciones sencillas y simples que pueden adoptarse para estar más seguros, aunque tengamos una organización pequeña y no necesitemos estar ajustados a normativa. Hay, digamos, sistemas de bajo costo de adquisición, de despliegue limitado y de mantenimiento limitado, pero por sobre todo también las tareas de concientización y de educación de los usuarios, ¿sí? Dentro del programa de ciberseguridad uno debe definir claramente los procedimientos de seguridad, o sea, qué pasos seguir para hacer ciertas cosas, digamos, eso es súper importante. Entonces se detalla cómo proceder para apegarse a la política de seguridad y estar de acuerdo con las normativas que nos imponen. Voy a un ejemplo muy sencillo porque me interesa bajar a tierra este concepto. Supongamos en este ejemplo la política de uso de correo electrónico o email, ¿sí? Entonces, lo que va a decir es, va a definir los requisitos de uso de los sistemas de email y pone en conocimiento de los individuos de la organización qué se considera aceptable y no aceptable respecto de su uso. Digamos, es simplemente esto, ¿no? Y ahí vemos algunos puntos, vemos 4 puntos. Observar un código de conducta cuando uno se comunica por correo, es una cuestión más digamos,
de la presencia y de cómo uno utiliza un medio de comunicación que es homologado por la compañía. Algo más técnico que tiene que ver con utilizar las herramientas provistas y no otras. Esto es muy común hoy en los escenarios de, por supuesto, de trabajo remoto y los teléfonos celulares, donde muchas veces no hay sistemas de control tales que puedan limitar el uso de aplicaciones para cuestiones productivas. Los contenidos y adjuntos deben respetar la política de protección de datos. Esto es muy común, que un contenido, digamos, que una parte de una política específica haga referencia a otra, porque, digamos, va a haber una política general de protección de datos y simplemente el correo, la política de email hace referencia a la política de protección de datos. Probablemente ahí diga cosas como voy a mandar información que es sensible al negocio, entonces encriptarla. O entonces mandarla por una plataforma segura alternativa provista por la empresa, ¿sí? Y como último punto, bueno, debe solo incluirse el correo electrónico de la compañía o de la organización en actividades relacionadas con el negocio y no para suscripciones o cuestiones que no tengan que ver con la compañía. Otros puntos súper relevantes de este programa, la concientización y el entrenamiento de individuos. Esto es fundamental y diría que de lo más importante. ¿Por qué? Porque las partes técnicas en realidad están resueltas por gente, en general, que ya está en tema, digamos, que ya entiende cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que pueden surgir. Es parte de su tarea diaria. Ahora, la gente que no está directamente relacionada y es digamos, un simple usuario o consumidor de los sistemas de tecnología, no está pensando en esas cuestiones. Es nuestra responsabilidad como implementadores de los programas de ciberseguridad ayudar a la gente a que pueda concientizarse, a que pueda tener en cuenta de que va a tener cuidado con la información que se maneja. Un ejemplo es educar con cursos, videos y, por ejemplo, correr campañas de phishing o campañas de emails maliciosos, inocuos en principio, para poder un poco entrenar a la gente y medir de qué forma reacciona cuando recibe alguno de estos correos, ¿sí? Eso es bastante importante. Los líderes de la organización alineados a la iniciativa. Esto un poco tiene que ver con lo que decíamos antes. No podemos cargar toda la responsabilidad de un programa de ciberseguridad y de las consecuencias de no hacerlo en serio solo a la gente de IT o de tecnología o de auditoría, ¿sí? Necesitamos que toda la organización y los líderes de la organización son los primeros que deben entender cuál es el valor de esto y bajar ese mensaje. Algunas métricas valiosas que uno puede obtener cuando implementa un programa de este estilo. Primero, evaluar los riesgos del negocio, ¿sí? Debe ser considerado un riesgo más. Uno evalúa los riesgos de un incendio, los riesgos de la pérdida de datos físicos, como pueden ser, no sé, carpetas de cuestiones o contratos, etcétera. Bueno, esto es un riesgo más que se hace en el análisis de riesgo, risk assessment en inglés, que es muy común. El retorno de la inversión de implementar uno de estos programas. ¿Cuál es el costo de un ciberataque? Es un tema bastante complejo de determinar, pero hay un estudio de IBM reciente de este año que ha calculado que para una empresa media grande, el costo promedio de un ciberataque con, digamos, con breach, con pérdida de datos y afectación de servicio, ronda en el mercado americano, en el mercado mundial lo hicieron, pero por sobre todo la muestra es más bien del mercado americano y algo europeo, los 4 millones de dólares, ¿sí? Entonces, uno tiene que empezar a evaluar de qué forma esto puede afectar y puede beneficiar a la operación y a la seguridad general para la mitigación de riesgos como un todo, ¿no? Cuando uno adquiere tecnología, las tecnologías son caras, pero hay que mirar como los costos de adopción, los costos de entrenamiento, para tener en cuenta, bueno, hay que operarlo bien estos sistemas y los costos de mantenimiento también, de forma tal de poder tener en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, estos son algunos puntos. Otros puntos relevantes
que tiene todo programa de ciberseguridad o que debería tener todo programa es un plan de recuperación ante desastres. Esto súper importante, ¿no? Uno no espera que todos sus servidores caigan bajo un ataque, pero hay, digamos, demostraciones muy recientes con todos los malware relacionados a ransomware que tienen una capacidad de hacer daño bastante importante y uno debería, en lo posible, planear un escenario de catástrofe de este estilo y ver hasta qué punto puede estar cubierto, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas son cuestiones de mejor esfuerzo siempre. Se trata de minimizar riesgos, no existe ser absolutamente resistente a todo tipo de ataques. Se trata de entender un poco qué riesgos corremos en nuestra organización y cómo nos aseguramos de minimizarlos. Eliminarlos es prácticamente imposible o imposible. Parte de eso es una buena política, una buena estrategia de monitoreo de registros o logs. Muchas veces hay herramientas, no son súper sofisticadas, generan logs y a lo mejor con un SIEM o con algo que nos permita correlacionar eventos simples, provenientes de fuentes que nosotros conocemos y ya tenemos, puede ser desde el Windows Event Logger hasta un syslog de Unix. Digo, hay muchas cuestiones básicas. Por supuesto, no es lo más avanzado, pero para organizaciones no tan grandes puede servir. Lo importante es poder observar esos logs y entender qué está pasando. Otro aspecto importante es la seguridad física, esto por sobre todo para data centers o acceso a bocas de red y esas cuestiones. Un principio que siempre uno debe llevar adelante en una organización cuando decide desplegar una estrategia de seguridad es el principio de menor privilegios posibles. O sea, los usuarios deben tener los privilegios necesarios y suficientes para hacer las tareas que tienen que hacer, no más. Muchas veces, en pos de acelerar procesos, uno le otorga a los usuarios mayores privilegios o mayores accesos porque no tiene bien segregados los roles o no tiene bien segregado las responsabilidades. Eso es un problema porque al compromiso de una credencial o de algún modo de acceso, estamos expuestos a el acceso a múltiples sistemas, ¿sí? Entonces, es súper importante, es más trabajoso al principio, pero una vez que lo tenemos bien diseñada esa política de menores privilegios posibles, nos trae muchos beneficios, no solo a la hora de evitar un ataque, sino a la hora de contenerlo, porque si nosotros logramos identificar qué credencial, por ejemplo, cayó en manos de un atacante, sabemos a qué sistemas puede acceder y podemos intentar contener ese ataque con cuestiones tan simples como o eliminar el usuario de esos sistemas, si lo tenemos centralizado mucho mejor, o hasta cuestiones más, digamos, fuertes como, bueno, dejar fuera de línea ese sistema un momento hasta entender cómo solucionar el problema. Digo, existen opciones para eso. Asegurar los activos de IT o de tecnología de la información. Dos cuestiones principales, infraestructura y aplicaciones. En este caso, lo que vamos a hablar ahora es mayormente de infraestructura. Más adelante hablaremos de aplicaciones. En la presentación de hoy vamos a hablar por sobre todo de infraestructura. Aplicaciones requiere un temario aparte, ¿sí? Bueno, las normativas y las certificaciones nos imponen parte de este programa. Yo quería traer acá el ejemplo PCI para que veamos cómo muchos probablemente que están acá lo conocen de la industria financiera, bancaria, etc. La identificación del alcance, ¿sí? Las personas, los procesos, las tecnologías que manejan los datos de tarjetas de crédito, este es el caso PCI. Es un proceso anual, el alcance es dinámico. Esto quiere decir que año a año o cada trimestre, dependiendo de la prueba que estemos hablando, se revisa. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque me interesa entender que cuando uno lo haga, a lo mejor no tiene que adherirse a PCI o no tiene que adherirse a HIPAA, pero extrae cuestiones de estas normativas que ya fueron pensadas, ¿sí? Algo muy importante, programa de seguridad, risk assessment, pruebas, son todas prácticas dinámicas, no hay algo estático. ¿Por qué? Porque las amenazas evolucionan, cambian de formato y la organización lo mismo. Entonces no podemos
quedarnos con una implementación o una forma de pensar los riesgos que hicimos hace 2 años. No alcanza. Algunos objetivos del programa PCI, que lo dice concretamente, esto está traducido en la normativa, es construir y mantener una red segura, proteger los datos de las tarjetas de crédito, mantener un programa de manejo de vulnerabilidades, implementar un esquema fuerte de control de acceso, probar y monitorear las redes de forma frecuente, mantener una política de seguridad orientada a los individuos de la organización. Fíjense que estos puntos están en lo que venimos discutiendo como programa de ciberseguridad. Esto está sacado de PCI justamente. Las normativas y certificaciones proponen pruebas técnicas, ¿sí? Como también proponen cuestiones organizacionales y de procesos, proponen. Hay que ver cómo se ejecutan esas pruebas y quiénes las ejecutan. PCI tiene dos pruebas principales técnicas dentro de lo que es infraestructura. Después tiene para otras cosas. En los apartados 11 y 11.3 hace referencia a Vulnerability Scan y Penetration Testing, como dos prácticas que es necesario correr. En el caso de PCI, el Vulnerability Scan lo hace una empresa o una organización certificada por PCI, ¿sí? Se llama ASB y, digamos, corre esa prueba. Y el Penetration Test está un poco más abierto quién lo puede correr. Eso está en la norma, está especificado. Y en la 27001 de ISO también, si bien no lo menciona tan directamente, pero sí menciona al Vulnerability Scan y al Penetration Testing como prácticas comunes de validación en el control A1261, ¿sí? En el caso de PCI sí es bien específico, están los nombres. Así que es un poco respecto de cómo vemos esto que venimos discutiendo plasmado en una normativa de cumplimiento muy amplio como es PCI y ISO 27001. Ahora, lo que es importante también preguntarse es en qué estado estamos en la organización. Esto es fundamental para empezar a mejorar. Entonces, yo algunas preguntas que dejo acá y que me interesan, ¿no? Digo, he realizado una evaluación de riesgos, o sea, un risk assessment en inglés, lo hicimos, lo entendimos. ¿Conozco todos los activos en mi infraestructura? Esto es interesante. Algunos podrán decir cómo y no conoce los activos. Bueno, no es tan extraño no conocer los activos que están en una infraestructura. Entonces, dejo esta pregunta porque alguno se la podrá hacer y ver qué respuesta tiene. He implementado un programa de manejo de seguridad de vulnerabilidades, perdón. Hay un programa, sé que hay vulnerabilidades, las detecto, tengo tiempos de remediación, tengo un sistema donde las cargo, alguien las sigue, alguien chequea que estén parchadas, ese tipo de cuestiones. He desplegado estrategias para asegurar la estructura de tecnología, o sea, estrategias fuertes, digamos, controles más fuertes de los que usualmente requiere el manejo de vulnerabilidades. He desplegado estrategias de protección específicas para mis activos de alto valor. Esto quiere decir, tengo una base de datos de clientes, tengo cuestiones muy, muy fuertes que quiero proteger. Tengo una protección específica en esos casos. He implementado un programa de defensa listo para detectar, contener y eliminar ataques en tiempo real. ¿Lo tengo? Bueno, esas son algunas preguntas guía. No quiere decir que esto se limite, ¿no? Pero lo que van a ver acá es un orden de madurez. En estas preguntas lo que esconde es, la primera pregunta correspondería a alguien o una organización que no está tan madura, y la última pregunta a alguien que ya ha hecho un montón de tareas para asegurar su infraestructura. Entonces, están buenas estas preguntas para ir guiando la forma de pensar de los diferentes proyectos que vamos a tener que ir completando. Yo ahora sí voy a hablar de 3 pruebas diferentes: el Vulnerability Assessment, el Penetration Testing y el Red Team, ¿sí? El Vulnerability Assessment, ¿qué es? Digamos, se trata de una prueba de descubrimiento y enumeración de vulnerabilidades en base a información conocida, tiene una cobertura limitada sobre equipos y aplicaciones, es mayormente automática, permite gran cobertura pero poca profundidad. El corazón de esta prueba de un Vulnerability Assessment es un Vulnerability Scan. Vamos a ver un poco esto en un lenguaje más llano. Lo que se usa para hacer un Vulnerability Assessment
en términos técnicos, porque después también se pueden hacer cuestiones más de analizar algún proceso, pero en términos de la prueba técnica, corren unos software que se denominan Vulnerability Scanners, que básicamente tienen un montón de firmas para reconocer vulnerabilidades en servicios que estén expuestos. Vulnerabilidades que son conocidas, ¿sí? No vulnerabilidades, sino que hayan sido reportadas, que la firma esté, cuando digo la firma es algún indicador. Entonces, bueno, estas herramientas se conectan, proceden a alguna interacción con el sistema expuesto y determinan si las versiones o en base a cierta reacción para cierto estímulo, el sistema responde de tal o cual manera y reportan la vulnerabilidad. Es una prueba base, porque básicamente es sobre información conocida, sobre los activos que voy a escanear y tiene cobertura sobre lo que está visible, ¿sí? Lo que está expuesto, lo que está más bien visible. Es una prueba interesante, pero es de gran cobertura y de poca profundidad. Eso está bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué uno haría esto? Primero, porque hay normativas que lo exigen. Por ejemplo, PCI exige correr un Vulnerability Scan una vez por trimestre. Después, establecer una línea base de seguridad de activos de IT, ¿sí? O sea, tengo una prueba recurrente que me va trayendo resultados y con eso puedo establecer una línea base. La línea base que me permite ir monitoreando cómo progreso. Bueno, si yo soluciono ciertas vulnerabilidades, el próximo scan o la próxima prueba de Vulnerability Scan, bueno, espero no ver esas vulnerabilidades, espero que el escáner no las vea, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Un poco es, lo que quiero es conocer qué vulnerabilidades tengo en mis activos, ¿sí? O sea, ¿qué vulnerabilidades tengo yo en mis activos? Quiero conocer esa es un poco la pregunta que tengo. ¿Para qué? Hay algunas otras cuestiones. Control de inventario. Muchas veces el Vulnerability Scan se usa para control de inventario porque tengo un reconocimiento, tengo todos los IPs, tengo un mapa un poco de la red, de qué está expuesto, qué no está expuesto, qué servicios tiene lo que está expuesto, no sé. Piensen que hoy en día también hay con las técnicas de integración continua y desarrollo continuo, CI/CD, hay como, digamos, la parte de DevOps despliega sistemas muy rápidamente, en forma bastante programática. Entonces, puede ser que una forma de validar luego de un despliegue sea simplemente hacer una barrida de los IPs expuestos a Internet, como ejemplo, para ver si ese despliegue más o menos responde a una preforma básica de lo que yo espero ver, ¿sí? En términos de los IPs, en términos de los servicios expuestos, en términos de las versiones de software que están corriendo ahí. Por supuesto que es el alimento número 1 del programa de manejo de vulnerabilidades, ya lo dijimos, esto. Monitorear de forma recurrente la aparición de elementos vulnerables, un poco lo que decíamos recién, y mayormente orientado a ejecución y consumo interno de la organización, ¿sí? Esto es, idealmente uno podría tener un proceso y algún personal que haga esto recurrentemente y lo vaya manejando. Este sería un proceso muy, muy básico, ¿sí? De cómo se corre una prueba de este estilo. Uno define el alcance, esto es muy importante porque si dejamos cosas fuera del alcance, podemos dejar equipos vulnerables fuera de nuestra vista y eso es un problema. Se corre el Vulnerability Scan, que son o las herramientas, hay varias comerciales y hay algunas open source que se pueden usar y que están muy bien para empezar. Hay una etapa de postprocesamiento de los resultados, filtrar algunas cosas y idealmente un volcado, un sistema de manejo de vulnerabilidades para hacer seguimiento, ¿sí? un tracking de lo que se fue encontrando, qué se fue solucionando y cómo. Ese sería como un proceso bien básico. Esto se repite, frecuente, puede ser una vez por mes, puede ser una vez cada 3 meses. Eso depende un poco del tipo de organización, de los recursos que tenga. Y como también importa si hay algún cambio importante, ¿no? En la infraestructura y requiera una barrida, digamos, ad hoc para ese cambio que se acaba de ejecutar.
Pasemos ahora al Penetration Test. El Penetration Test es una prueba de seguridad que busca cumplir con objetivos definidos, que vamos a ver cuáles pueden ser, asumiendo la hipótesis de un ataque ejecutado por atacantes con capacidades comparables con aquellas encontradas en el mundo real. Esencialmente es un ataque, es una prueba ofensiva, a diferencia del Vulnerability Assessment, es una prueba más de reconocimiento, es una prueba ofensiva, donde el ataque se lleva a cabo. Pone a prueba aspectos varios, logrando que los ejecutores logren descubrir formas de ataque no contempladas por la organización, esencialmente, que implementó la seguridad, descubriendo y encadenando vulnerabilidades, ¿sí? O sea, el atacante va armando, digamos, la historia del ataque, encadenando las vulnerabilidades que va encontrando para lograr los objetivos, ¿sí? Lo que usualmente se llama el kill chain o el progreso del ataque en castellano, dependiendo de dónde lo leamos, es un poco ese encadenamiento. Es una prueba que alcanza aplicaciones, dispositivos e individuos. Vamos a ver por qué, pero básicamente las pruebas de phishing o las pruebas de obtención de identidades puede haber involucrados individuos, no solo sistemas. Esto también es una diferencia respecto al Vulnerability Assessment, que solo, digamos, testea aplicaciones y dispositivos. ¿Por qué uno debería hacer un penetration test? Muchas veces para cumplir con requerimientos de una normativa, como lo pide PCI, por ejemplo. Probar que los controles de seguridad existentes funcionen, fortalecer la postura de seguridad en la protección de activos de alto valor y mostrar a terceros un plan sólido y profundo de pruebas de seguridad. Acá hay varios puntos importantes. Si nos remontamos a las preguntas, ¿he implementado alguna forma de protección especial para mis activos de alto valor? Eso podría mapearnos a lo que uno entiende como los objetivos normalmente de un pentest, ¿sí? O el conocimiento. No hice nada específico. ¿Hay una forma de obtener acceso a estos activos de alto valor, que pueden ser bases de datos, pueden ser, no sé, un domain controller, ¿no? O sea, sabemos hoy por hoy que en las redes Windows, si uno gana acceso al domain controller con privilegios de administrador de dominio, probablemente sea muy difícil parar un atacante en esa posición. Entonces, mejor entender a eso como un activo de alto valor, ¿sí? No solo son las bases de datos, no solo son las tarjetas de crédito. Entonces, puede ser que ya hice cosas y las quiero probar, a ver si resisten. O puede ser que desconozco un poco cuáles son las cosas que debo hacer, entonces pongo a prueba esos activos de alto valor y ver cómo alcanzo ahí. Y mostrar a terceros un plan sólido y profundo es interesante porque organizaciones que están interesadas, que pueden ser accionistas, pueden ser inversores, pueden ser clientes corporativos, bueno, ya muestra un nivel de conciencia y digamos, de entendimiento de los problemas de seguridad y del riesgo cuando uno empieza con las pruebas de pentesting más sólido, ¿no? ¿Para qué podemos hacer esto? Bueno, conocer la posibilidad real de compromiso mediante un vector de ataque específico. Ahora vamos a ver un poco qué es un vector. Identificar vulnerabilidades que difícilmente puedan ser vistas por herramientas, porque el barrido de las herramientas está a lo que es visible en principio. Comprender las implicancias operacionales de negocio ante un ataque, proveer evidencia para mayor inversión. Esto también es importante, especialmente para la gente que maneja las áreas de seguridad y de tecnología. Bueno, necesito ir a pedir fondos para una inversión en seguridad. Un pentest muchas veces nos da la justificación, ¿sí? Una justificación técnica bien basada y objetiva, porque en general hecho por terceros que no saben específicamente qué ese es el objetivo. Implementar los controles para mitigar posibles ataques similares en el futuro. El pentest también nos da una visión holística del atacante, entonces nos permite pensar en no solamente el ataque que se ejecutó y cómo se ejecutó, sino en variantes de ese ataque, de las cuales podemos estar cubiertos de antemano, ¿sí? Un poco la idea es estar un paso adelante. Esa es una, digamos, es una premisa peligrosa, es muy difícil, pero sí podemos, digamos, tener la mejor cobertura posible. Entonces, el pentest nos da todas estas cuestiones que
que nos pueden servir para comprender mejor dónde estamos. Los aspectos iniciales de un pentest. Es muy importante, digamos, que un pentest lo haga gente bien entrenada para hacer esto, porque si no los resultados pueden ser poco valiosos. Entonces, algunas cuestiones de los aspectos iniciales. La definición del alcance, ¿qué vamos a pentestear? Esencialmente. Los objetivos pueden ser más bien generales o específicos. Me voy a detener un minuto acá. Generales es obtener privilegios en un sistema de alto valor para la organización. Y bueno, y entonces el pentest irá orientado para ese lado. Y específicos pueden ser justamente algo más específico, tener acceso a los números de tarjeta de crédito de los clientes, tener acceso a la información de salud de los pacientes. La verdad es que eso va a orientar un poco para dónde ir con el pentest, para los testers en particular, y para el tipo de resultados que se van a obtener también, ¿no? Entonces, no olvidemos que esta es una prueba en un tiempo limitado y el foco, la orientación va a depender mucho de estas definiciones. Es interesante entender el perfil del atacante, si es un atacante externo con algo de información, si es un atacante interno a la organización, si vamos a simular que ya tenemos un compromiso inicial, es decir, podemos suponer que hay una workstation, una estación de trabajo de un usuario que fue comprometido en no sé qué circunstancias, se conecta a la VPN de la compañía, de la organización para trabajar y resulta ser que el ataque comienza ahí. Claro, sí, es un escenario absolutamente posible y se testea de esa manera también. Se puede plantear un proyecto de acceso paulatino por etapas. Si se logra tal objetivo, pasar a la siguiente etapa. Si no se logra, bueno, proveer a los que están testeando, a los testers, de acceso exprofeso a ese área, si no es que lograron el objetivo. Obviamente eso se documenta en el reporte. Digamos, ese acceso paulatino se va documentando y se va reportando que hay ciertas cosas que no se pudieron hacer. Y después las reglas de ejecución, qué está permitido y qué no. En general, sacar de línea sistemas no es algo que uno quiera, puede probar cierta cuestión en eso, horarios de testeo, hay que tener cuidado con no bloquear masivamente cuentas de usuarios. Bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta y estas son un poco las reglas de ejecución, ¿no? Fechas, horarios, tipos de entregables, las cuestiones más formales. Más o menos hay una metodología, más o menos quiero decir, más o menos acá les muestro de qué va la metodología. Es una metodología que se llama PTES, que es Penetration Testing Standard, que básicamente nos pone un flujo, digamos, que por las diferentes etapas. Algo importante, muchas de estas actividades, por ejemplo, la actividad 4 y 5 en este diagrama, son iterativas. Uno vuelve sobre lo que encontró y vuelve a explotar. Vamos rápidamente a hacer un repaso de esto. Hay un contacto inicial que tiene que ver con quiénes son los contactos, qué se va a testear, cómo, ¿no? Es lo que se llama el pre-engagement, un poco las formalidades. Empieza un poco una tarea por parte, ahora sí, en el 2, de obtención de información, inteligencia se llama, un poco traído del mundo militar y esas ramas, que tiene que ver con averiguar cuál es la exposición de la organización que vamos a testear, quiénes son los usuarios de alto perfil, qué presencia tiene, cómo tienen sus servidores la organización expuestos, quién maneja los DNS, quién maneja los mail exchangers, ese tipo de cuestiones. A partir de eso, el equipo de pentesting crea un modelo de amenaza. Básicamente, diferentes formas en las que podría estar amenazada la organización para lograr el objetivo particular que queremos lograr. Esto es un trabajo más de escritorio, ¿no? Donde uno trata de juntar partes y dice, bueno, empecemos barriendo la exposición externa, o sea, los servidores que ofrecen el servicio X, por ejemplo, de esta organización, porque esa es una amenaza muy importante por el tipo de servidores que tiene, porque es un activo de alto valor, porque ahí hay propiedad intelectual, no sé.
se hace un análisis de vulnerabilidades. El análisis de vulnerabilidades puede incluir o no un vulnerability scan, muchas veces lo incluye, al igual que está en el vulnerability assessment, para hacer un reconocimiento inicial. No es que sea obligatorio, pero es muy común tenerlo. Después procedemos a la explotación de vulnerabilidades, y acá es donde digo, esta parte es iterativa, 4 y 5, y después hay post-explotación, que básicamente es una vez que uno accedió o al objetivo o a equipos o sistemas circundantes al objetivo, son todas las actividades que nos van a llevar hacia el objetivo final. Por ejemplo, lo que se llama movimiento en lateral, que es pasar de un equipo a otro, obtención de identidades, especialmente en las redes con Active Directory de Windows, donde uno como atacante intenta obtener diferentes identidades para moverse dentro de la red y escalar privilegios, si es que no tienen los privilegios suficientes aún para obtener el objetivo que está buscando. Y finalmente el reporte. Un reporte detallado con los vectores de ataque, que esto lo había mencionado anteriormente, que es qué formas se utilizaron para ingresar a los activos, qué vulnerabilidades se explotaron, cómo, cuál fue el movimiento, de qué forma se hizo uso de las vulnerabilidades que se encontraron, cuestiones más sistémicas de la red, por ejemplo, multiplicidad de usuarios con privilegios de administrador de dominio, cosa que no debería, no es algo que uno pone un parche de software, sino que tiene que ver más con cómo fue diseñado eso que mencionamos al principio de menores privilegios posibles, ¿no? Cuestiones que no son necesariamente parches de software que hay que aplicar. Algunos indicadores de una buena práctica, cuando uno mira un reporte o habla con la gente que le va a proveer el servicio, es una claridad en los vectores de compromiso, o sea, cuáles fueron los caminos que se siguieron, un plan de ataque como combinación de acciones, entender lo que se llama el kill chain, que es el encadenamiento de vulnerabilidades, el uso de identidades, la posibilidad de asumir identidades de terceros para acceder a otros sistemas de manera de tener los privilegios necesarios. Es un proceso cíclico, reconocimiento, obtención de información, movimiento y así, digamos. Los resultados tienen que estar orientados a soluciones y mitigaciones. No solo tengo que mostrar las habilidades como atacante, sino tengo que sugerir de alguna manera, si bien la defensa o la implementación de eso puede estar a cargo de otros equipos, tengo que sugerir qué controles hubiesen evitado ciertas acciones que me llevaron al compromiso de el activo que yo quería. Y los riesgos ponderados en función de un ataque real, ¿no? O sea, es el riesgo de una vulnerabilidad o de cierta acción ponderado en función de haber logrado un objetivo. No es porque simplemente lo dice un scoring de CBCS, que está muy bien, hay que observarlo, eso también, por supuesto, en una vulnerabilidad, sino porque esa vulnerabilidad, de hecho, permitió un primer acercamiento hacia el objetivo final. La visión moderna es bien orientada a objetivos, la visión moderna del pentest, ¿sí? Son los caminos de un atacante para concretar un objetivo. Y persigue el compromiso de activos de alto valor, identifica algunos problemas sistémicos, como decía antes, cómo están los usuarios o cuestiones más de las redes de Active Directory que son no necesariamente solucionables con parches, sino más bien con políticas o refuerzos de ciertas formas de hacer las cosas, y esa es un poco la idea. Pero, digamos, el concepto de pentest actual es bien orientado a objetivos. Este es un ejemplo real. Este es un ejemplo real de un pentest de hace un tiempo que tuvimos la oportunidad de hacer. Empezamos, el objetivo era tener acceso al domain controller, al controlador de dominio, con privilegios de administrador de dominio. Lo miramos rápidamente. La premisa era un usuario sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de credenciales, simplemente un atacante externo que sabe un poco acerca del nombre de la organización, los IPs, etcétera, pero no mucho más. Lo que hicimos fue hacer primero un port y un vuln scan, lo que sería más un vulnerability assessment,
obtuvimos la información junto con otra información de OSINT o de inteligencia inicial. Ahí se detectó un equipo Fortinet de VPN que era vulnerable a este CVE que está ahí, que si uno mira el CVE es de riesgo medio y está perfecto, pero eso nos condujo a la obtención de credenciales mediante un path traversal, que es justamente esta vulnerabilidad. Una vez que obtuvimos las credenciales, que bueno, es un proceso de explotación justamente de esta vulnerabilidad, logramos conectarnos a la VPN, ¿sí? Porque tuvimos usuario y password de un usuario y logramos acceso a VPN. Una vez que tuvimos acceso a VPN, utilizamos unas técnicas bastante difundidas en ataques de redes de Active Directory o de redes Windows, que es el LMNR poisoning y reline, que no voy a entrar en los detalles técnicos ahora, pero se trata de impersonar una respuesta sobre la ubicación de un servidor, y con eso fue utilizado de un servidor o de un equipo en general, y esa vulnerabilidad fue utilizada. En realidad esa técnica no es una vulnerabilidad, es una técnica, por eso esto es más bien un problema sistémico que tienen las redes de dominio Windows, que se puede solucionar o se puede mitigar en tal caso. Logramos obtener otras credenciales que nos condujeron a administrador de dominio. Básicamente en este último paso escalamos privilegios y logramos obtener administrador de dominio. Esta es la foto de un ataque real. Entonces, sobre cada uno de estos puntos hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, este equipo Fortinet no debería haber estado expuesto con esta vulnerabilidad. Después, en particular, la parte interna de Windows, a lo mejor en la VPN podríamos haber agregado segundo factor o otro factor. Entonces, con las credenciales solas que obtuvimos del exploit de Fortinet, no hubiera sido posible loguearse a la VPN o entrar en la VPN. Y así, ¿no? Sobre cada punto podemos discutir cuál hubiese sido una estrategia válida para mitigar un poco este problema. Finalmente, con esto me voy acercando al final. El Red Team es un ejercicio de simulación de ataque real con el objetivo de poner a prueba la fortaleza de la estructura de defensa o security operations de una organización. Involucra recursos humanos y medios tecnológicos. Es un proyecto multidimensional y sin alcance determinado. Esto es para una organización madura. Tengo un equipo de defensa, lo tengo activo y está mirando qué está pasando. Tiene que ser capaz de detectar, contener y eliminar el ataque. Si no hice algunas cuantas cosas previas, no tiene mucho sentido meterse en un proyecto de Red Team, porque es un proyecto que no va a dar valor. Da mucho más valor un pentest en ese caso. Es básicamente para conocer el impacto organizacional de hacer un ataque dirigido, validar la cobertura del equipo de defensa, detectar, contener y eliminar. Entrenamiento, esto es muy importante. Si tengo el equipo de defensa, lo puedo entrenar. Se trabaja en conjunto, ¿no? Hay muchas veces esa imagen medio de las películas, de está el equipo de ataque, todos camuflados, vestidos de verde. En realidad se trabaja en conjunto para entender cómo fue el ataque y cómo articular una defensa en tiempo real. Descubrir vectores de ataque sofisticados que pueden incluir desde campañas de phishing hasta otra cantidad de vectores, y obviamente es enfrentar a atacantes altamente motivados, ¿sí? Con objetivos bien específicos. Se proponen objetivos de alcanzar acceso a algo, pero el ejercicio nos permite evaluar la respuesta del equipo de defensa, por sobre todo. No voy a entrar en todo el proceso, pero básicamente es un proceso de 7 pasos que los diferentes pasos nos permiten avanzar y tener acceso a la infraestructura que estamos testeando. Cada etapa es un desafío en un Red Team, porque como hay un equipo de defensa activo y justamente entrenado para detectarnos, digamos, las acciones que vamos a ejecutar no son arbitrarias y tienen que ser de algún modo muy sigilosas y muy orientadas a objetivos. Nadie correría un vulnerability scanner dentro del contexto de un Red Team, porque es lo más fácil de detectar del mundo. Y esperaría que un equipo de defensa, por supuesto, eso lo vea. No tiene sentido hablar de eso en esos casos. Entonces, son acciones sigilosas,
bien orientadas y bien específicas. Son como las observadas en los ataques reales, casi de la misma manera, hechas con la misma cadencia, con las mismas formas. Digamos, ¿cómo elegir un equipo de Red Team? Yo creo que tiene que ser un equipo muy sólido, que ejecute una práctica de estas. Tiene que haber desarrollado técnicas y tecnología propia. Tiene tiene que tener experiencia de haber adoptado las últimas técnicas de ataque. Tiene que haber experiencia y entrenamiento de los consultores en estas cuestiones. Tienen que dimensionar bien cómo se va a llevar adelante en términos de los tiempos, porque son ejercicios más lentos, porque si no la detección es muy temprana. Hay que entender muy bien cuál es el modelo de amenazas, lo que se llaman los TTP, que son las tácticas, las técnicas y los procedimientos. Eso está sacado de Mitre, en otro webinar vamos a charlar un poco. Y los indicadores de compromiso, los IOC, que son básicamente lo que observa los software y los sistemas de defensa para entender que está siendo víctima de un ataque la organización. Y el trabajo en conjunto con el equipo de defensa, la combinación de eso es fundamental. En general se llama Purple Team, donde el Blue Team, que es la defensa, y el Red Team o equipo rojo, se juntan para trabajar colaborativamente. Este es un cuadro final que no lo voy a leer todo, pero un poco lo que hace es resumen lo que estuvimos discutiendo. Digamos, cada prueba tiene un objetivo y una forma de entender la madurez de la organización, un alcance y un tipo de ejecución. Pero lo que más me interesa acá es, para el Vulnerability Assessment, el nivel de madurez, todo, desde el más maduro, de la organización más madura, hasta la que recién empieza, deberían tener esto constantemente corriendo. El Penetration Test, ya hice algo, ya tengo algunas cosas. Entonces quiero empezar a ver cómo fortalecer eso que hice. Detecto ya vulnerabilidades, las trato de remediar. Quiero ver un poco más allá de eso. Y el Red Team es para una organización de madurez alta, que ya ha hecho bastante trabajo para asegurar sus activos. Esa es un poco la idea. Conocer el grado de madurez de la organización para planear mejor. Estas son un poco las conclusiones. Evaluar las capacidades de los proveedores para entender qué pueden ofrecer. Incluir las pruebas ofensivas en los programas de seguridad es muy importante. No limitarse a solo las cuestiones organizacionales y de procedimiento. Las acciones de atacantes reales son complejas de sintetizar, con lo cual las herramientas son súper útiles, ayudan mucho, pero atacantes entrenados dan un diferencial. Penetration Test para descubrir, mejorar y proteger. Red Team para detectar, contener y eliminar. Esas serían como las premisas que me gustaría dejar. Creo que, bueno, ahora vendría la encuesta. Se lo dejo a Nico esta parte. Buenísimo. Y bueno, los dejo con Nicolás. Gracias, Diego. Gracias a todos por participar, prestar atención y seguirnos en este webinar. Diego, mientras que damos unos minutitos para que la gente en el panel de preguntas escriba algunas cosas que quieran que veamos ahora online y las podamos ir respondiendo. La verdad que quiero agradecerte por la presentación, por lo que has compartido con esta audiencia. Realmente tenemos gente de toda Latinoamérica conectada, muy interesada en lo que presentaste. Me gustó mucho lo que hablaste de que más allá de todo lo que uno puede hacer, 100% seguros no vamos a estar, eso lo sabemos, pero en cada una de las etapas sí podemos ajustar ahí las tuercas para tratar de hacer cada vez un poco más seguros nuestros entornos, que es claramente una estrategia de capas para poder asegurar nuestro bien más preciado, que hoy en lo que nos toca vivir es nuestra información. Tenemos algunas preguntas para ir contestando en línea. Perfecto.
¿Querés ir Sí, leyéndolas claro. y Sí, sí, abordo algunas de las preguntas que voy viendo. Eh, hay una pregunta respecto de posibles interrupciones en el servicio y qué tan válido es un pentest en un sistema replicado. Posibles interrupciones en el servicio existen, la posibilidad existe. Cuando el pentest está ejecutado por gente que conoce el asunto y que utiliza por sobre todo las herramientas de manera consciente, la probabilidad es baja, existe. Respecto de qué tan válido es en un sistema replicado, es absolutamente válido. Especialmente yo no hablé acá de testeo de software, o sea, lo que es AppSec, seguridad en aplicaciones, pero en general, cuando uno testea una pieza de software, lo hace, especialmente hoy en día con software as a service, digamos, que son fácilmente replicables, lo hace sobre réplicas y es perfectamente aceptable desde todo punto de vista, digamos, técnico y procedural, etc. Voy a ver alguna otra pregunta. sí, mientras tanto yo ahí puse el poll para saber cómo después los podemos ayudar? Muchas de las preguntas que están poniendo tienen que ver con si la presentación se puede compartir y agradeciendo todo lo que comentaste. Sí, todas nuestras presentaciones, todos nuestros webinars después quedan grabadas y son publicadas en nuestro sitio para que lo puedan compartir y revisar sin ningún problema. Muy bien. Y como siempre, estamos a disposición después para seguir conversando. Hay Bien. otras preguntas más, ¿no, Diego? Sí, acá hay una pregunta que me parece interesante. Dice, Red Team y Blue Team en bancos, ideal todo centralizado o en sucursales. Yo lo que sugeriría es, los equipos deberían estar separados para trabajar de manera aislada, eso sería lo ideal, digamos, lo que implique aislarlos dependerá un poco de cada organización, y sí haría ejercicios conjuntos de Purple Team de manera recurrente, para poner a prueba todo eso que se estuvo haciendo de manera aislada, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación, trabajar separados para hacer ejercicios conjuntos. Eso es un poco lo que yo sugiero. Otra pregunta dice, recomendar qué herramientas para diferentes ataques. Bueno, herramientas hay comerciales, hay libres, como mencionó Nicolás al principio, digamos, Health Systems, de la mano de Core Security, tiene en el portfolio ofensivo por sobre todo a Core Impact, que es una herramienta de penetration testing, y a Cobalt Strike, que es una herramienta de red teaming, ¿sí? Es una herramienta para implementar una práctica de equipo rojo. Esas son las dos que tenemos. Después hay una pregunta, si es recomendable seguir on-prem o en la nube. En realidad, en términos de seguridad, no tiene que ver con estar on-prem o en la nube. Hay cosas que en la nube están muy bien resueltas, como la provisión de equipos, como el sistema de parches y etcétera. Tiene más que ver de cómo está hecha esa migración, cómo están manejadas las identidades en los sistemas que están cloud. Lo que nosotros hemos visto es que muchas veces los principios de menores privilegios en cloud, cuando la migración se hace un poco desprolija, termina violándose demasiado ese principio de pocos privilegios y usuarios que no deberían tienen acceso a a consolas, perdón, centralizadas de infraestructura, lo cual pone en riesgo la organización bastante, digamos, con un riesgo bastante alto, con lo cual me parece que no tiene que ver si es on-prem o es en la nube, sino es cómo están hechos digamos, en ambos casos, ¿no? Así que Excelente, un poco esa es la idea. excelente, excelente. Bueno, creo que hay un último slide ahí, Diego, un poco para contarles lo que lo que vamos a estar haciendo y compartiendo. Terminamos de completar la encuesta que pusimos ahí al final. Y por último, nada, agradecerles nuevamente a todos. Como les comenté, la grabación de este webinar va a estar
publicada en nuestro sitio, helpsystems.com, coresecurity.com. Y también les ofrecemos algunos blogs y información de interés que están también disponibles en esos sitios, como es cómo prevenir los riesgos de ciberseguridad. Un estudio sobre pentesting que realizamos este año, también muy interesante, donde pueden ver un poco la respuesta de clientes de todo el mundo. Y una guía donde habla sobre Red Team, Blue Team y Purple Team, que puede ser de ayuda para continuar con esta información que compartió Diego el día de hoy. Así que nos extendimos un poquito más de la hora. No sé si, Diego, queda alguna otra pregunta que quieras contestar online. Igual todas las demás preguntas nosotros las recopilamos y las contestamos después offline, así que no quedará nadie Perfecto. sin su respuesta. Dale. No, creo que, bueno, dado que ya estamos sobre la hora, las que quedan las responderemos. Buenísimo, buenísimo. Así que nuevamente agradecerles a todos por participar. Muchas gracias, Diego, por la presentación y nos volvemos a ver en un próximo evento que seguramente será en las próximas semanas. Muy bien. Muchas gracias a todos Gracias. y muchas gracias, Nicolás.